Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lucas Tomasetti. Nosotros todas las semanas vamos entrevistando a un poeta del país. Desde el 2014, que estamos acá en la radio de la biblioteca, conociendo nuevas poetas, no solamente las cosas que escriben, sino todo, nos cuentan cómo llegó la poesía a cada uno, qué es lo que sienten al escribirla. A veces también escriben otros géneros, bueno, y nos cuentan de la diferencia entre poesía y narrativa. La verdad que es un placer, una alegría. Siempre digo que me da felicidad conocer una nueva historia de vida donde nos cuentan de esos puentes a través de la palabra que representa la poesía. Desde Jujuy a Tierra del Fuego. Qué importante es escuchar a cada creador. Hoy vamos a charlar con Telma Marina Encina. Ella nació en Ingeniero Huergo, Río Negro. Reside en Neuquén desde 1984. Es profesora en letras, formó parte del Centro de Escritores Patagónicos, Poesía en Trámite y otros grupos literarios. Escribe poesía y narrativa. Obtuvo primeros, terceros y quintos premios en cuento en General Roca, Junín de los Andes y Córdoba. Telma Encina tiene 3 libros publicados, primeros premios. Corazones Insepultos, editado por Fondo Editorial Rionegrino, Junglaturas, editado por Novelarte, y Caras de Ninguno Nadie, publicado por Zen Ediciones, ambos en Córdoba. Prologó y transcribió el libro de relatos orales de su padre, Amadeo Encina, Lo que el tiempo me dejó. Ha participado en diversas antologías literarias de la región, de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Perú. Fue seleccionada por la editorial Novelarte para escribir el prólogo del libro Trivium del autor español Luis Ángel Marín Ibáñez. ¿La escuchamos? Hola Telma, una alegría que estés acá en el programa Poetas Argentinos. Contanos bien sobre tu infancia, tu primer contacto con la literatura. Hola Claudia, agradecida por esta posibilidad que me das de compartir en este espacio Poetas Argentinos. Bueno, mi relación con la literatura comienza desde muy pequeña, te diría que aproximadamente a los 10 u 11 años, cuando mi madre justamente comienza a comprarme los primeros libros de literatura, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu. Mi madre leía literatura y fue quien justamente motivó la lectura en mí desde niña. Más allá obviamente de la escuela que siempre teníamos actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la creación. Y así un día, casi sin darme cuenta, ya estaba escribiendo los primeros poemas. ¿Y qué encontraste en esas lecturas, en esas autoras, en Juana de Ibarburu, en Alfonsina? ¿Qué encontraste en ellas? Y haciendo una retrospectiva, pienso que en esa edad encontraba en la poesía y en la literatura recreación, en la lectura. Creo que también encontraba la posibilidad de experimentar mentalmente esos mundos creados a través de la palabra y seguramente también
comenzaba a desarrollar la imaginación. En realidad creo que paseaba mentalmente por las imágenes poéticas. Por ejemplo, ¿quién se puede olvidar de La mancha de humedad de Juana de Ibarburu después de leer ese relato? O Chico Carlo, o las imágenes potentes del mar en la poesía de Alfonsina Storni. Y recuerdo que a partir de la lectura de los textos, ya sean poesías, relatos y también cuentos en el caso de Ibarburu, después inmediatamente iba a buscar la biografía de las autoras y quería interiorizarme de sus vidas, qué les había pasado, qué obras habían escrito. Creo que así comencé a transitar los primeros pasos por la literatura. Vos contás que en los primeros contactos con la literatura sentías esa recreación, ¿no? Que te daba el libro. ¿Y hoy te sucede lo mismo? Depende de la relación que se establezca entre el autor, el texto y el lector. También de las circunstancias contextuales de uno como lector. Pienso en diferentes textos y se me ocurre uno de los escritores más maravillosos para mí es Gabriel García Márquez. Entonces es difícil no establecer la relación entre el texto y la realidad, pero a su vez sumergirse como lector en esa avidez particular que tiene el estilo de su pluma de poder recrear la realidad a través de la literatura, con imágenes tan frondosas, por momentos tan absurdas, con imágenes poéticas que te hacen realmente recrear en esos sitios, en algunos casos. Pienso, no sé, en uno de sus cuentos, El ahogado más hermoso del mundo, en su novela Cien años de soledad, y también en las implicancias sociales que tiene el contenido del texto. También pienso que como lectores depende de nuestras circunstancias la lectura de la obra, pero no podemos desentendernos del contenido social y de las circunstancias contextuales que llevaron al autor a producir ese texto en determinado momento histórico, ¿no? Telma, vos naciste en Río Negro y residís en Neuquén. Contanos acerca de este cambio en tu vida y cómo se manifiesta en tu literatura. Y hace aproximadamente 35 años que vivo en la ciudad de Neuquén. Así es que imagínate que los cambios han sido considerables. Primeramente me vine a Neuquén a estudiar el profesorado en letras. Conjuntamente con la carrera, a partir del segundo año comencé a trabajar, pero ya previamente, durante el cursado de la escuela secundaria en Río Negro, había participado activamente de muchos talleres literarios e incluso en el año 82 fundé junto a un grupo de compañeros el llamado Taller Literario de Ingeniero Huergo, con el que editamos 4 revistas literarias. Ya viviendo en Neuquén, formé parte activa del Centro de Escritores Patagónicos, que también se había gestado aproximadamente alrededor de los años 81, 82, y que marcó historia en la producción de las letras regionales. En ese entonces yo estudiaba la carrera, participaba activamente del Centro de Escritores Patagónicos y trabajaba. Y a posteriori participé de otros grupos poéticos y posteriormente ya recomencé, digamos, la actividad literaria de manera independiente, no tan supeditada a reuniones grupales o de talleres literarios. Los cambios en la producción escrita, te imaginarás que en tantos años y acordes también con la formación que te da la carrera del profesorado en letras, fueron notables. De hecho, uno de los más significativos ha sido también no solo escribir poesía, sino también narrativa. En este género
logro producir relatos y cuentos. Todavía no incursioné al menos en la terminación de mi primera novela, que es un proyecto que tengo en mente, digamos, continuar y terminar cuando disponga de más tiempo. Por otro lado, dedicándome a la docencia en el nivel medio, también he podido, digamos, incorporar talleres con mis alumnos y distintas prácticas áulicas, pedagógicas, a través de las cuales motivo la escritura. Estudiar letras, ¿en qué modificó tu escritura? ¿La modificó? Claramente tiene que ver con la formación, con el espectro que te brinda la carrera sobre las distintas lecturas, las temáticas, la connotación del texto, lo que dice, no dice, lo que sugiere, conocer el mundo de los autores universales, te marcan definitivamente rumbos como lector en la preparación consolidada de la formación docente y también influye en la producción. Obviamente que no todos los docentes de letras escriben y no todos los escritores son docentes de letras, pero hay un punto de fusión y obviamente de complementación, aunque debo admitir que en determinado momento de mi carrera dejé de escribir porque sentía que de alguna manera, desde el punto de vista gramatical y la normativa, tendían a condicionar un poco mi vuelo creativo, la libertad de poder danzar con el lenguaje y desde el lenguaje. Y sí, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 1 año y medio o 2 estuve sin producir prácticamente poesía porque me hacía muchos planteos sobre mi propia escritura. Creo que fue un periodo de crisis que permitió que luego nuevamente pudiera fluir con la libertad y con muchas herramientas que anteriormente no tenía. Y después de ese periodo en el que no podías escribir poesía, ¿qué fue lo que te llevó a hacerlo nuevamente? En realidad considero que uno nunca abandona la pasión por la expresión, por la escritura, y que siempre se encuentra en un estado subyacente esa necesidad de la comunicación a través de la poesía, del relato, del cuento, de la novela. Y en este transitar de la vida puede ser cuando cruzas una calle, cuando manejas el auto, cuando estás en una situación determinada, siempre hay un disparador, una temática, una persona, un paisaje, una canción, un motivo, una denuncia social, una situación a nivel social que genera el disparador para que surja esa necesidad ineludible de expresar a través de la palabra lo que estás sintiendo, lo que estás observando, desde la mirada propia de la creación. Contanos qué es lo que te llevó a escribir poesía, tus primeros poemas, y a partir de ahí andá mostrándonos hasta el día de hoy. Mis primeros poemas tienen que ver con interrogantes, y si hago una retrospectiva y trato de recordar, creo que también tienen que ver con cuestiones existenciales que tal vez sin darme cuenta yo ya me planteaba en la época de mi preadolescencia. Recorro mi primer libro de poesías y advierto que está el tema del tiempo, la fugacidad de la vida en sí, ese sentido existencial. Por ejemplo, hoy pude respirar el polvo, pude incrustarlo entre las manos, hiriéndome. Luego, a las 17:30, comprobé que él y yo éramos tierra. El amor también, la fugacidad del amor, la amistad, los sueños, la mujer,
El amanecer también como una metáfora de la brevedad de la vida. Amanecer bien puede ser un mito, una creencia saludable, un rito bebido ingenuamente, una ilusión ebria, primitiva, abrir un bolso y descubrir la brevedad, propulsar un reloj, engañarse con el tiempo o forzarse los ojos y creer que existe algo más allá del sol. La soledad es otro de los temas de mis primeros poemas, búsquedas de respuestas. Y ya posteriormente la serie de poemas que forma parte de mi segundo libro, que se titula Junglaturas, tiene un estilo de poesía más trabajado, obviamente, en el que también está la temática del amor. Un epígrafe, por ejemplo, es: ¿y si el amor fuera una ilusoria invención creada por la sabiduría popular? Y la figura del hombre, cómo ve la vida, cómo siente el amor desde allí. También en Junglaturas hay imágenes de animales, de tigres, de animales que se incrustan en el interior de la mujer y la recorren, la beben, la sangran y le inventan chozas de arterias, metamorfosis. El que se fue no superó la imagen del que sobrevino, porque el que regresó aplastó con su osamenta la soberbia de mi esqueleto. La lejanía, el amor que fue, que existió un tiempo y luego se diluyó, no fue correspondido. Las imágenes del tigre, te decía, creo que hay una influencia borgiana, una época de lectura, de mucha lectura y relectura de Borges. Los espejos. En realidad, Junglaturas también representa una mirada y un sentimiento desde el yo de la poeta, en este caso sería yo, sobre la ciudad. La ciudad es una gran jungla y Junglatura también surge por motivación de un capítulo de la novela Rayuela de Cortázar en el que él, justamente el narrador, expresa las turas de turas, agricultura, piscicultura y todas las turas de este mundo, con un significado de trasfondo connotativo que nos hace pensar también en el aspecto social, en el mundo de la cultura y de otras turas que tienen que ver con la invención del hombre y con la construcción de lo que el hombre puede llegar a fabricar para de alguna manera erigirse su propia choza, su propia construcción, sucedánea tal vez, momentánea quizás, en esta permanencia que es la vida. El anónimo amor, también viéndolo más objetivamente, con una mirada de lectora ya de mi propia obra, porque distan unos años con la publicación de este libro, que constituyó un primer premio en la editorial Novelarte de Córdoba capital. La intertextualidad y la mención a algunos autores que también han impactado, sin dudas, en mi creación: Lugones, Kafka y otros. Por otro lado, la geografía de la ciudad, también de alguna manera relacionada con la geografía del cuerpo de la mujer. Y por qué no, el recuerdo de lo que fue, el erotismo. Por ejemplo, mi sangre entre tus piernas, corriendo, como chorros de lluvia sin color,
mojándote. La serpiente merodea, asesta con sus ojos de bisagra y clava su veneno en el sexo del hombre. Esconderé los ojos, correré, no voy a soportar que el tigre se saque la piel y me muestre con sus garras las vísceras de la realidad. También este segundo libro de poemas tiene una tercera parte que tiene que ver justamente con la ciudad como ella, como la mujer. La humanidad no está perdida, está desencontrada, dice el epígrafe que escribí para esta última parte. Y aquí está el tema de aquellas personas que estuvieron, que expresaron sus ideas y que constituyeron una página muy triste de la historia de nuestro país, quienes ya no están. También aquellas personas que por distintas razones tuvieron que terminar sus vidas en un charco de sangre por desidia de otras, como una joven de acá de la región, a quien le ahogaron la vida en la laguna. Y ese verso de alguna manera generó un extenso poema de esta tercera parte de mi libro Jungleaturas. La muerte también es una temática recurrente de esta etapa de mi producción literaria. Ahora vamos a escuchar de los viajes en el silencio. Nada que hacer, busca un refugio.
BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país. Los adolescentes también tienen su espacio en la Biblioteca del Congreso. Los invitamos a conocer la sala juvenil Elsa Bornemann. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, conformando un espacio para la lectura y acceso a la información a través de Internet. La biblioteca te invita a desperezar tus ideas y dejarte tentar por sus historias. Unos pocos minutos alcanza para que te enteres de algún secreto escondido. Secretos en la Reservada, todos los días por BCN Radio. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en Poetas Argentinos con la poeta que reside en Neuquén, Telma Encina. Vos al comienzo de la entrevista contaste que escribías no solamente poesía, sino también narrativa. ¿En qué se diferencia en vos la poesía y la narrativa? ¿Vos en qué lugar sentís que te situás cuando empezás a escribir cada género? ¿Cómo surge tanto lo narrativo como el poema? ¿Te pones un tema específico o haces catarsis? Contanos bien cómo es tu proceso de creación, tanto en un género como en el otro. La poesía es intimista, más subjetiva, tiene que ver con el fluir del sentir y la posibilidad inmediata de la expresión en ese momento. Por supuesto que después hay una etapa de revisión de la escritura y también de corrección, pero la instancia borrador, el primer fluir de la escritura es así, es decir, es un torbellino de ideas que asoma en la mente con imágenes poéticas o no, pero ya surge desde mí en forma de poesía, es decir, no tiene demasiada explicación a un nivel consciente. En cambio, en el caso de la narrativa, entiendo que me sucede ya desde una mirada de narradora más externa, en tercera persona. Están escritos la mayoría de mis relatos y de mis cuentos, y ya desde la óptica o desde la visión de una narradora en tercera persona, surge de alguna manera la temática testimonial. Uno de mis primeros relatos, que justamente fue premiado también por una editorial de Córdoba, Cene Ediciones, tiene que ver con un relato que escribí a partir de 55 días grises que vivimos en la ciudad y en la provincia del Neuquén, cuando asesinaron al maestro Carlos Fuentealba en el año 2007, con toda la repercusión y el movimiento social que hubo y con el origen y las secuelas de ese hecho. Difícilmente uno pueda sustraerse de situaciones que golpean socialmente la realidad y que también impactan en las relaciones humanas, en la comunicación y en la cotidianeidad.
También la narrativa por momentos, o mi narrativa por momentos, también tiene una característica intimista, porque está también la temática de la psicología, la dualidad. También hay relatos o cuentos en primera persona. Y allí, digamos, comienzan a jugar no solo relaciones intertextuales, situaciones históricas. Por ejemplo, hay un cuento que está en este libro Caras de Ninguno Nadie que se llama El Líder. Y justamente nunca se nombra a Hitler, pero en el texto el líder es la referencia, es Hitler, y el lector probablemente pueda reconstruir la imagen del personaje por algunas fechas y por una oración que está escrita en alemán. También está la temática del amor, como un interrogante, y también está la temática animaloide, podríamos decir, ¿no? Evidentemente, observándome como autora desde mi rol de lectora, también observo que están los dinosaurios como metáfora de aquellos seres que poblaron la Patagonia, inmensos seres que poblaron la Patagonia y que de alguna manera están latentes en la geografía del sur que habito también. La viscosidad del agua. Y, por ejemplo, uno de los últimos textos de este libro, de narraciones y de relatos, se titula La rebelión del agua. Y la rebelión del agua surge precisamente por una inundación que se vive aquí en el sur, alrededor de los años 80, y que también en esa retrospectiva está la imagen de mi padre, quien nació en el poblado de Loncopué, y también circula la música que le gusta a mi padre, y mi padre termina convirtiéndose en un personaje de este último cuento que te diría que es un cuento extenso o bien una novela corta. Y por qué no, ahora que lo pienso y lo observo, puede ser la transición hacia mi futura novela. Es decir, en la narrativa me siento como danzando o bailando de otra manera con el lenguaje. Está la música, la referencia a Piazzolla, la referencia al muro de Berlín, la referencia a la psicología, a una sesión que tiene un personaje con una psicóloga y todo el diálogo que se desarrolla a partir de ese encuentro. La narrativa también tiene una instancia de reflexión, y te diría que por observación de algunos lectores, en algunos casos también mi narrativa es muy poética. Cuando vos comenzás a escribir un poema, contanos bien el proceso de creación. ¿Es a partir de un tema o no? ¿Cuánto tardas en escribirlo? Y después con el tema de la corrección, ¿corregís mucho? La poesía no tiene que ver precisamente con proponerme un tema antes de la escritura en sí, sino con el fluir del sentir y el torbellino de ideas que de pronto arrasa en mi mente con todo ese torrente de imágenes y de palabras que surge imprevistamente a cualquier hora y en cualquier lugar, y yo tengo que de pronto detener el auto o despertarme y levantarme y escribir. Muchas veces lo hago en el teléfono porque no tengo obviamente papel y lápiz a mano. Entonces es así, es una impronta que
me conduce necesariamente a la expresión. Y en ese momento no soy muy consciente de la escritura en sí, sino que al cabo de unas horas o unos minutos leo el texto y después probablemente a lo largo del día o a posteriori proceda a revisar el texto y a formular alguna corrección. No corrijo mucho la poesía. Sí, obviamente que hay un proceso de trabajo en el poema, pero también depende del texto. Últimamente estoy escribiendo poesía muy breve y obviamente que años atrás escribía poemas muy descriptivos y era una prosa poética más bien conformada por versos blancos. No trabajo con la rima, pero sí he escrito textos, digamos, con mucha musicalidad y entonación. Y con respecto a la narrativa, tampoco me propongo los temas. Creo que los temas van madurando en virtud de las interacciones sociales, en virtud de las temáticas vigentes que se van sucediendo a lo largo de las semanas y los meses, y por otro lado porque todos vivimos en un contexto social, habitamos un barrio, una ciudad, una provincia, un país, y formamos parte de la realidad. Bien decía Ernesto Sábato que el escritor, por más misántropo que sea, siempre está inmerso en un contexto social, entonces jamás podrá aislarse de todo lo que acontece a su alrededor. Y también considero en estos últimos tiempos que quienes escribimos sin duda debemos tener muy desarrollada la observación, porque también es a partir de lo que observamos lo que escribimos. Y en el caso de la narrativa, como te decía anteriormente, creo que mi producción tiene mucho que ver con lo testimonial, a diferencia de la poesía en general. ¿Y vos qué observás como poeta? Como poeta soy una gran observadora de la naturaleza, de las obras de arte. Me fascinan mucho las pinturas y las esculturas. Telma, contanos sobre cada uno de tus libros, cuándo decidiste publicarlos y el porqué de los títulos de cada uno. Mi primer libro de poesías, Corazones Insepultos, es una compilación de poemas que yo venía escribiendo y que en el año 1988 decido organizar en forma de libro y lo presento al Fondo Editorial Rionegrino, quien le adjudica el primer premio. Y si bien este premio pertenece al año 1988, la publicación me la entregan recién en el año 1991. Corazones Insepultos, el título, en realidad recuerdo que fue un trabajo interesante encontrar el título de este libro. Y como te comentaba anteriormente, como se trata de una poesía, diría sobria, pero con inquietud existencial, muy íntima desde la subjetividad, Corazones representa la vida, la metáfora de lo latente, e Insepultos la posibilidad, la dualidad sucedánea y momentánea que permanentemente tenemos al existir, es decir, somos un conglomerado de vida y muerte. La muerte es justamente el límite a diario y a veces desconocido de nuestra propia vida. Recuerdo que vacilé bastante en la conformación del título. Incluso a posteriori manifesté disconformidad, pero bueno, quedó, digamos, registrado así por el Fondo Editorial Rionegrino. Mi segundo libro se titula Junglaturas, es una compilación de poesías que yo venía trabajando a partir del año 2001
y que logro organizar y presento en un certamen internacional en Córdoba, un certamen que organiza la editorial Novelarte, y me adjudica en el año 2006 el primer premio de poesía. ¿Cómo surge el título? Me decías. Bueno, Junglaturas representa o connota una ciudad gestada a partir de la presencia de una mujer. Tal vez simbólicamente necesité expresar desde la mirada de la mujer cómo es esta jungla, cómo es esta ciudad. El título surgió pensando y rememorando Rayuela, la novela Rayuela de Julio Cortázar, que en el capítulo 73, justamente, y advirtiendo el contexto del mismo, el narrador expresa que si hay una verdad posible, esa verdad tiene que ser una invención. Es decir, esa invención puede ser la escritura, puede ser la literatura, la pintura, la escultura, la agricultura, la piscicultura y todas las turas de este mundo. Pensando, reflexionando y releyendo la obra de Cortázar y fundamentalmente este capítulo, pensé en que justamente esta ciudad mujer o esta mujer ciudad que constituye el libro, era posible desde esta visión del mundo también como una invención donde también transitan los lados de acá y los lados de allá. Esas dualidades con las que permanentemente juega la pluma de Cortázar. Creo que me inspiró muchísimo la novela Rayuela del autor y también la posibilidad de generar y de gestar figuras e imágenes que caminan por los versos de este libro y que confluyen en la existencia, en las bases instintivas de la vida, en la esencialidad de ese instinto, en el infinito, en los puntos de la vida que a veces convergen en un aleph, como decía Borges. Junglaturas también representa la animalidad, una animalidad que en algunos poemas se vislumbra a través de imágenes muy eróticas. Transita también la idea del deseo, del placer, y también la mirada o una forma de espiar el mundo de las pulsiones básicas que nos permiten conocernos y repensarnos, con el fin tal vez de lograr entendernos como plenamente humanos. Mi tercer libro es una compilación de relatos y cuentos que se titula Caras de Ninguno Nadie. El último texto narrativo puede ser leído como un cuento extenso o una novela breve. ¿Cómo surge el título? Y en realidad primero surgieron los cuentos y los relatos. Y a partir del paseo lector y creador de esos textos, creo que había muchos rostros que representaban o referían a personajes históricos, a personas de la realidad que conozco, que conocí, y en este juego, que es la ficción literaria, una forma de decir que son rostros que pertenecen a personas reales y concretas, en realidad son caras de ninguno nadie, pero son rostros de todos y definidos. Creo que el juego está allí. El título surgió una mañana que regresaba del colegio secundario en el que trabajaba, así, repentinamente, pero sin dudas formaba parte de un proceso de elaboración interna
y por eso surgió. El texto, el libro, este tercer libro, también forma parte de un primer premio del certamen internacional de otra editorial de Córdoba que se denomina CEN Ediciones, Centro de Escritores Nacionales. En el año 2008 me premian este libro y me lo entregan en el año 2009. Quiero aclarar que tanto del segundo libro como de este del tercero, las editoriales me permiten que lo ilustre una artista plástica de Neuquén y que lo pueda prologar también una licenciada en letras de Neuquén, la licenciada Ana María Maldonado. Quiere decir que son textos que también tienen una participación de artistas de la región. Quisiera mencionarte el cuarto libro que edité con mi padre, Amadeo Encina. Mi papá no es escritor, pero sí descubrí, luego de que él se jubilara, que es un gran narrador. Y para no perder la memoria intacta que tiene de aquella época de su niñez y de su juventud, decidimos trabajar, prácticamente 2 años estuvimos trabajando en este libro y habitan este libro distintas narraciones, relatos de mi padre, de su mocedad, de la época de su educación. Me permití hacer un trabajo de transcripción de esa oralidad y posteriormente la edición. La edición del libro de relatos de papá, que se titula Lo que el tiempo me dejó, logramos concretarla en el año 2016 en una editorial de aquí de Neuquén Capital. Ahora vamos a escuchar ¿Por qué no decís?, de los viajes, y después seguimos con la entrevista de Telma Encina. ¿Dónde quieres estar? Cruzando las llamas o en la oscuridad. ¿Por qué no reís en la luna? ¿Por qué no sentís todo lo que te inunda? Si nadie recibe, hecho el camino. Todo lo que pensás sucede en tu realidad, porque las horas que pasan no regresan más y nadie quiere gastarse el tiempo. Yo veo el mar en tus ojos y ansias de volar sobre los muros de este laberinto. ¿Por qué no reís después de las lágrimas? ¿Cómo es la quietud después de la tempestad? Te quiero mostrar que en tu mente hay una flecha, volando en silencio, cayendo en mi orilla. Porque las horas que pasan no regresan más y nadie quiere gastarse tiempo. Yo veo el mar en tus ojos y ansias de volar sobre los muros de tu laberinto. Pero si no me puedes ver, verá lo mismo que ayer. Pero si no puedes romper los muros de tu laberinto. Seguí en BCN Radio. Seguimos escuchando a Telma Marina Encina, una poeta que nació en Río Negro y reside en Neuquén.
Contame bien qué sintió él al publicar con vos y qué sentiste vos al unirte también con él a través de la escritura. En realidad no pensé que iba a ocurrir este encuentro. También se fue gestando a través del tiempo, de escucharlo a mi padre contar tantas anécdotas de una manera tan vívida, tan activa. Y un día dije, yo no tengo la memoria que tiene mi padre, por lo tanto, ¿de qué manera puedo hacer para preservar el testimonio de su palabra? Cada detalle, cada descripción. Y se me ocurrió proponerle una aventura. Le dije, justamente le transmití con esta palabra, ¿querés que nos aventuremos a escribir un libro? Y él me dijo, sí. Bueno, el tema era que yo no me di cuenta al principio, pero él no iba a escribir, él iba a narrar. Entonces, por eso nos llevó un proceso de 2 años aproximadamente. Cuando él venía a casa, yo me sentaba frente a la computadora, él me contaba y yo transcribía. Ese fue el proceso de gestación del libro. Cuando vimos el trabajo publicado, porque me permití seleccionar la portada, él eligió el título y cuando logramos conformar la edición y presentarla, realmente sentimos una emoción desbordante. Fue un encuentro diferente con mi padre, un encuentro, como vos decís, desde la escritura, desde el pasaje por cada circunstancia que él va narrando en este libro. Mientras trabajábamos en el libro con mi padre, nos permitimos visitar algunos de los lugares relativamente cercanos que él recordaba, por ejemplo, en Campo Grande, donde él cursó sus estudios primarios, fuimos a visitar lo que era en su momento la antigua escuelita, que obviamente ya no existe, pero encontramos, por ejemplo, el cartel con el nombre de su escuela y también visitamos otros lugares que él rememora en sus relatos de recuerdos, ¿no? Y aquí también afloró en mi mente Gabriel García Márquez, con su pensamiento y su reflexión sobre el tiempo, ¿no? La vida no es en realidad la que uno vivió, dice él por allí en alguna de sus páginas, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Una gran emoción y un encuentro permanentemente latente con mi padre a través de esta compilación de recuerdos y de andanzas que él quiso compartir en este recorte de temáticas. También pensamos en algún momento continuar con un segundo libro, que sería una nueva experiencia fascinante sin dudas y muy emotiva. Qué lindo haber vivido esa experiencia con tu papá, la verdad que hermoso poder publicar un libro juntos y revivir, ¿no? toda su vida, las cosas sus relatos internos, ¿no? Telma, ¿nos podrías compartir poemas tuyos? Leningrado. Curiosamente en Leningrado, como una pátrida sin tierra que busca la frontera de tu cuerpo para estallar la guerra frente a frente, con la carátula intacta del otoño y un poema de Borges en la boca, como en la antigua Rusia, camino desbocada y sin palabras, llena de sol y hojas marrones, perturbando el tránsito gris de los asfaltos, apabullando los pétalos caídos de las flores, con la boina de aquel que supo ahondar las polvaredas, con su jinete rabioso en la emboscada, con el polvo frugal de la batalla, que supuró las balas sin las armas, con la fuerza de ser, en la virtud de desplegarme como una víbora más, en la selvática ambición de poseerte y renovarte la causa para que al fin me veas así, sensata,
con las ideas librescas, las banderas, con las piernas resueltas y dispuestas a cruzar la montaña cuerpo a cuerpo, los dos, bien adentrados, supurando despacio la saliva dispersa y la espuma chorreando sobre el monstruo en la nieve, congelado. En Leningrado, salvándonos apenas, galopando trineos, a punto de encontrarnos sobre el caballo alado, a punto de salir o de partir, así, solos y salvos, de las abejas que clavan su aguijón, sin ropajes ni cielo, sin proclama ni estanque, con la llama del fuego, reviviéndonos muertos. Me incitó, me provocó, me obligó a asesinar el amor y me quedé con el sabor del delito. No podrán evitar que olvide su perfil, la escultura de su cráneo, el interior de su hipocampo, el adiós de su viaje en el desierto, la indiferencia de su cauce, el destino de su cuerpo, el desborde de su sexo, el fluir de su torrente excedido por la furia de la nube. No podrán evitar que recuerde el sonido de su soledad, el crepitar de sus campanas agrietando las guitarras. No podrán evitar que adentro de mi vaso de cristal contenga su quietud y su huida, su paso figurado, sus pesadas manos construyendo la silueta del pasado. No seré yo quien arroje al olvido el redondel de sus ojos girando sobre el mundo. Estamos escuchando a Telma Encina desde la Patagonia. La ciudad asoma sus piernas de mujer violada a través de la ternura del cigarrillo de un hombre que pisa el suelo solo. Muy lindos tus poemas, Telma, te agradecemos que los compartas con poetas argentinos. ¿Vos cómo definirías a la poesía? ¿Crees que la poesía puede cambiar el mundo? La poesía para mí es la posibilidad de construir y de soñar mundos a través de la palabra, generadora de imágenes. La poesía también es sentimiento, devenir, fluir, necesidad y permanencia. Siento que atraviesa nuestra existencia posibilitando el hecho de sobrellevar los días en el mundo. Tal vez la poesía sea una manera, una modalidad de construir y de acercarnos a la utopía, como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Justamente sirve para caminar, para sobrellevar, para acercarnos tal vez a ese mundo ideal que nos espera en el horizonte. Te agradecemos mucho, Telma, esta entrevista para el programa Poetas Argentinos y bueno, el espacio queda abierto para una próxima charla. Te agradezco por ofrecerme y posibilitarme este espacio de comunicación y de encuentro y también por permitirnos compartir todos los días poesía desde distintos lugares del país. Un abrazo. Qué lindo todo lo que nos dijo Telma. La poesía como palabra que día a día se va instalando, ¿no? en cada uno de nosotros. Son importantes estas entrevistas que estamos haciendo desde el 2014 en Poetas Argentinos, porque estamos visibilizando a una gran cantidad de personas que a lo largo y a lo ancho del país escriben poesía. Nosotros nos encontramos la semana próxima en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Chau, chau, chau. Es el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.